Uno entre mejor conoce a una persona, puede interactuar con ella en una forma más adecuada y también compenetrarse más en esa relación. Lo mismo ocurre con Dios. Si como creyentes hay cosas que nunca hemos oído, ni estudiado, ni investigado de la personalidad y del carácter de Dios, pues vamos a perder bendiciones. Por eso digo que siempre nos faltará estudiar y conocer el carácter de Dios para entenderlo y acercarse en forma adecuada a Él. El tema para hoy es una de esas facetas del carácter de Dios, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es una fuerza restauradora que transforma nuestras heridas más profundas en testimonios de su gracia. Ahora, antes de empezar, estábamos recordando los últimos milagros grandes que ha hecho el Señor en sanidades y contamos fácilmente 5. Esa es la misericordia del Señor derramada sobre los que le creen, sobre los que le buscan. Así que preparémonos porque este tema nos permite descubrir ese tesoro que está entre la multitud de manifestaciones del amor de Dios. Debería ser un deleite estudiar el carácter de Dios y la misericordia en primer lugar. ¿Y para qué vamos a estudiar misericordia? Pues porque hay muchos aspectos que son aplicables y otros que son prácticos, porque es la característica de un Dios que tiene todo el poder para hacer lo que Él quiera, pero prefiere mostrar a su pueblo, a su iglesia, su perdón, su compasión y su bondad, que podría ser la definición de lo que es misericordia. Algo que no merecemos, al igual que la gracia, pero la gracia es más un don, un regalo. Aquí es un perdón y una compasión, también inmerecidas, porque esto es a pesar de nosotros mismos, a pesar de todas nuestras falencias, el Señor la manifiesta. Y es así como una sanidad viene a pesar de los pecados, a pesar de la incredulidad, esas manifestaciones de falta de confianza que veíamos ayer, que siento yo repetirles, es un tema muy importante porque al poder detectarlas en nosotros vamos a mejorar esa confianza y por tanto las oraciones también van a ser más efectivas. La misericordia divina se revela como el atributo que quizás es el más característico del corazón de nuestro Creador, o la expresión más grande de su amor. El salmista en Salmo 103:8 lo declara así: el Señor es clemente y misericordioso, lento para la ira y rico en misericordia. Aquí es como si estuviéramos poniendo en una balanza dos aspectos del carácter de Dios. En la parte final del versículo 8 dice la ira y la misericordia. Si las dos manos están equilibradas, si el Señor está viendo el pecado al frente de Él, si está viendo la iniquidad o la torpeza delante de Él, prefiere escoger la misericordia antes que la ira. Siempre y cuando obviamente haya una actitud adecuada de parte del corazón que está clamando por esa misericordia. Esta misericordia no es un concepto distante o teórico, sino que es una realidad tangible que sostiene, casi pudiéramos decir palpable, que sostiene nuestra existencia cada día. Miren cuánto nos enriquece saber cómo el Dios eterno ha obrado en las vidas de tantos necesitados. Cómo eso fortalece nuestra fe. Cómo nos hace pedir cada vez con mayor firmeza
y convicción, porque ha mostrado su misericordia en el necesitado, en el enfermo. Y eso sirve también para que nosotros vayamos volviéndonos cada vez más intercesores, porque estamos viendo que el Señor realmente, cuando el corazón está dispuesto, sí responde las oraciones. Por favor, sí responde las oraciones. No solo las oye, las responde. Cuando nos sentimos quebrantados por nuestras propias fallas, cuando hacemos un análisis como el que debimos haber hecho ayer y descubrimos que en realidad todavía nos falta aumentar nuestra confianza en Dios, por ejemplo, u otras tantas fallas y pecados, entonces nos habla la voz de la esperanza en un pasaje que está en Miqueas 7:18. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la maldad y pasa por alto la rebeldía? No mantiene para siempre su enojo, porque se complace en la misericordia. Nos vuelve a decir lo mismo. Escoge preferiblemente la misericordia, aún en pecados tan graves como la rebeldía, la maldad que enumeraba aquí Miqueas. Con mayor razón cuando la cosa de pronto no es tan crítica en nuestra vida, pero con el corazón en la mano, con toda la sinceridad del mundo, clamamos a ese Dios de misericordia. Yo pediría que grabaras desde ya esa forma de orar, que la pongas en lo más íntimo de tu corazón, para que cuando estés ante una necesidad propia o ajena, invoques al Dios de toda misericordia y le digas: Señor, no es por los méritos de nadie que estamos pidiéndote, sino solamente por tu gracia inmerecida en forma de misericordia, también inmerecida. Derrámala, Señor, derrama tu misericordia. Porque su perdón no es condicional, brota de su propia naturaleza amorosa. Es que la misericordia nace en el amor de Dios, la gracia también. Y cuando logramos captar eso, entonces vemos que nos estamos acercando a un Dios que se parece más al Padre que al juez. Creo que todos hemos caminado ese camino arduo y doloroso, que es el de venir de una religión con miedo de Dios, con aprehensión de Él, cuidando de hacer las cosas lo mejor posible porque de pronto se enoja, y empezar a transcurrir por el camino del cristianismo en el cual el propio Hijo de Dios nos muestra el corazón del Padre, y entonces vamos cayendo rendidos ante esa imagen sagrada de un Dios Padre que ve la falta en su Hijo, pero que antes de castigarlo lo llama en amor. Prefiere exhortarlo con una palabra de amor a castigarlo, porque sabe que el verdadero Hijo va a reaccionar fácilmente a ese amor. El pueblo de Israel cometió pecados graves y repetidos. Ustedes, los estudiosos del Antiguo Testamento, lo saben muy bien. Sin embargo, no fue destruido. Y es el ejemplo de la paciencia misericordiosa de Dios, aún en un pueblo tan terco y rebelde como Israel, aún en un pueblo que ha tenido que llegar hasta este punto de la historia. Nosotros no somos mejores que Israel. La Iglesia, si se quiere, podría tener un juicio un poco más fuerte, porque Israel no ha tenido lo que tiene la Iglesia: el Espíritu Santo y la revelación del Salvador. Por tanto, en la Iglesia nadie se podría quejar de no haber encontrado la gracia de Dios, la misericordia. Y porque ahora tenemos entonces toda la capacidad para cumplir lo que Dios pide de nosotros. Por eso en los momentos de oscuridad, la palabra nos sostiene, por ejemplo, la que está en Lamentaciones 3:22 al 23.
Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Hermoso pasaje para recordarnos que cada amanecer, cada día, la compasión de Dios se renueva sobre nosotros. En vez de venir a hacernos un llamado de atención por la cantidad de veces que le hemos fallado, la cantidad de veces que hemos incumplido, que hemos prometido y no cumplido, que hemos oído y no puesto en acción, que hemos recibido exhortación y no hemos llegado a arrepentimiento. En vez de hacer ese memorial de agravios, el Señor viene ofreciéndonos cada mañana su amor a través de su misericordia. Hoy es otro día en que yo te perdono y pacientemente espero que tú entiendas y que llegues al conocimiento pleno a través de la palabra. Pacientemente te espero. Mis brazos están dispuestos para ti, con la misericordia de mi amor. Consideremos nuestros pecados, por ejemplo, para ver lo que Dios hace. Consideremos nuestra indiferencia a veces. El Señor nos está hablando claramente en un momento y nosotros estamos en otro planeta. El Señor nos está tocando por necesidades de su pueblo y nosotros no permitimos que el corazón se ablande para interceder por Él. O consideremos nuestra desobediencia. Pero Dios sigue teniendo paciencia con nosotros. ¡Qué Dios tan misericordioso que tenemos! El considerar todo esto que decíamos debería merecer nuestro arrepentimiento, nuestra gratitud y nuestra conversión. Pero consideremos por otro lado una prueba grande cualquiera en nuestra vida. Y a pesar de todas esas fallas, es atendida esa necesidad por Dios en el momento en que clamamos: misericordia, Señor. No mira nuestros pecados ni nuestras faltas. No mira lo que no hemos hecho que debiéramos haber, sino mira desde su amor nuestra incapacidad, el que somos desvalidos. Eso debe generar gratitud y enternecimiento de nuestro corazón. Por eso es que es importante mirar los atributos de Dios. Ya vimos la gracia hace unos días. Hoy estamos mirando la misericordia. Grábala en tu corazón, porque te garantizo que tú asimilas esta enseñanza de parte del Señor y tu oración va a cambiar. Y tu día a día va a cambiar, porque ahora vas a estar más lleno de gratitud, más lleno de humildad. El Nuevo Testamento nos muestra esa misericordia de Dios encarnada en el Señor Jesucristo. Y junto a Él, sus sanidades de muchas enfermedades allá en los evangelios. O la enseñanza del buen pastor, donde nos dice cómo si una ovejita se pierde, Él sale corriendo a buscarla. Pero en la parábola del hijo pródigo, que está en Lucas 15, contemplamos que esa parábola que todos conocemos, contemplamos a un padre que sale corriendo, olvidando su dignidad, porque el hijo lo había ofendido profundamente, para abrazar a ese hijo que lo había rechazado. Ese es Dios también. Es como si se olvidara de toda su altura para bajar sus brazos hasta lo más hondo donde ha caído un hijo que clama por él. Ese es nuestro Dios. No espera que completemos nuestro arrepentimiento, sino que sale a nuestro encuentro y nos restaura antes de que podamos dar nuestras disculpas completas. Vuelvo y repito, no nos acercamos a un juez. Hay que sacar ese esquema anticuado y congelante de nuestra relación con Dios y colocar el hecho de que nos estamos acercando a un Padre tierno,
Y eso debe moldear toda nuestra visión y nuestra vida cristiana. Esto lo tienes que hacer tú, y te lo digo porque eso fue lo que me tocó hacer a mí. Cuando me di cuenta que estaba mirando mucho el legalismo de la Escritura y no estaba entendiendo el amor del Padre, un día tomé la decisión y dije: Señor, me acerco ahora a ti, a sabiendas de que eres tú el que va a producir ese cambio en mi entendimiento. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Y lo hizo. Como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 2, versículos 4 y 5. Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y Cristo es nuestra vida, por tanto nos sigue dando esa vida todos los días. Su misericordia no se basa en nuestros méritos, sino en su inmenso amor. Esto es para caer de rodillas. ¿Cuáles méritos nuestros? Si no somos justos por nosotros mismos, no somos ni buenos, la Biblia lo dice, ni somos perfectos. Es su misericordia la que hace llegar bendiciones a nuestras vidas. Esta es la verdad que consuela nuestro corazón, que en los momentos más oscuros y desesperados, cuando sentimos que quizás nadie nos ame, la misericordia de Dios está ahí, firme, acercándose a nuestro dolor con ternura, porque nos conoce profundamente y nos ama sin medida. Ahora, vamos a ver un aspecto práctico de la misericordia. ¿Cómo aplicar la misericordia de Dios en nuestra vida diaria? Son 5 cosas para tener en cuenta. La primera, lo que estamos haciendo, comprendiendo la misericordia divina, entendiendo que la misericordia de Dios es a pesar de lo que somos, pues Él conoce completamente nuestras luchas, nuestras debilidades, nuestras fallas, y aún así tiene compasión de nosotros. Y esa misericordia se manifiesta diariamente, ya lo vimos, en cada amanecer, y hay nuevas oportunidades que se nos presentan. Un motivo para dar gracias cada día apenas abrimos los ojos. Señor, nuevas son tus misericordias cada mañana. ¿Qué nos traes para hoy? Por su misericordia, Dios no nos da el castigo que merecemos, lo repito para que nos quede bien claro, sino que nos ofrece perdón y vida eterna a través de Jesús. Segunda forma como podemos aplicar la misericordia, acercándonos con confianza a Dios. Hebreos 4:16 dice que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro. La gracia y la misericordia son derramadas sin mérito alguno, repito. Esa es la belleza de estos temas. La gracia es el regalo inmerecido, pero la misericordia es la compasión también inmerecida. Nada de lo que hayamos hecho, dicho o pensado puede alejarnos de nuestro Padre Celestial si nos acercamos con un corazón arrepentido. No olvidemos eso. Un corazón sincero y arrepentido. Tercera forma de poner en práctica su misericordia: practicar el perdón. El perdón es una de las manifestaciones más poderosas de la misericordia. Entonces, nos perdonamos a nosotros mismos, reconociendo que no somos perfectos. Eso no es extraño, hermano, eso es frecuente. Es una enfermedad que tenemos en la carne, el culpabilizarnos, el castigarnos. Perdonémonos. Y el perdonar a quienes nos han herido.
como Dios nos perdona a nosotros. Cuarta forma de aplicar la misericordia: acciones concretas hacia los demás. Donarle ropa o alimentos o tiempo a organizaciones benéficas. Si es tu iglesia, amén, en tu iglesia hazlo. Si no, el Señor pondrá en el camino alguna obra a la que tú puedas ayudar. Apoyar a amigos o familiares en situaciones difíciles. A veces nos vamos lejos buscando una misión. Señor, mándame a China. Hijo, no te mando porque hay más necesitados alrededor tuyo, inclusive dentro de tu propia familia. Señor, no los veo. Abre los ojos. Ayudar a personas mayores con sus tareas. El envejecimiento es duro. Cuando empiezan las limitaciones y entonces de pronto ya no hay dinero para pagar un obrero, pero un hermano cristiano se ofrece a pintar la habitación que tanto necesita ese adulto mayor. Proporcionar transporte a quienes lo necesiten. Pero es que yo no tengo carro. Y de pronto, no, si no es un gasto muy grande, ¿no puedes ayudar con algo de transporte público? Escuchar sin juzgar es una acción concreta. Hay muchos necesitados que solamente están esperando que les tiendan la mano. Con la palabra, dando comunicación que orienta, que consuela y que edifica, o con la oración, de lo que ya he hablado varias veces, la intercesión por otros ante Dios. Es que no sé cómo ayudar. Ahí está. Intercede, hermano, intercede por tu pastor, que mucho lo necesita. Tú no sabes las luchas que tiene que librar cada día. Tú no sabes la fuerza que tiene que pedirle al Espíritu Santo cada día. Intercede por él. Y otra acción concreta es vivir la hospitalidad. De pronto alguien necesita que tú abras tu casa. De pronto no para que duerma, pero para que esté 2-3 horas hablando. Vivir la hospitalidad. Santiago nos advierte que al que no practica misericordia, se le hará juicio sin misericordia. Santiago 2:13. Y la quinta forma práctica: caminar humildemente con Dios. Miqueas 6:8 dice que caminar humildemente con Dios es la base para amar la misericordia y hacer justicia. Esta relación cercana con Dios nos proporciona poder para comprometernos con acciones misericordiosas. Recuerden, el hecho de que no hayamos hablado recientemente de la comunión con Dios no significa que ha perdido su importancia. Todo esto, todas estas enseñanzas se centran en mejorar nuestra unión, nuestra comunión con Dios, con el Dios vivo. De eso se trata la vida cristiana. No es de hacer rituales vacíos y reuniones huecas. Los resultados de vivir la misericordia. Cuando aplicamos la misericordia de Dios en nuestra vida diaria, porque la hemos entendido, no solo beneficiamos a otros, sino que vamos a experimentar una mayor conexión con el corazón de Dios, mayor cercanía, mayor intimidad, mayor realidad, no es la palabra correcta, pero la digo, de este Dios invisible. Con la misericordia también logramos relaciones más sanas y profundas, porque en vez de juzgar, perdonamos. Y recordamos que una fe se demuestra con obras. Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Porque hay una promesa para el que practica la misericordia a través de la fe, y es recibir misericordia. Eso está en Mateo 5:7. Una
porque ellos alcanzarán misericordia. Esta práctica de la misericordia, ya para terminar, no es opcional para los creyentes, sino es una respuesta natural al amor y la misericordia que Dios nos ha mostrado primero. Como Él nos perdonó, nosotros perdonamos. Como Él nos da gracia, nosotros damos de gracia. Como Él tiene misericordia de nosotros, tantísimas cosas que tenemos que considerar, así nosotros vamos entonces a tener misericordia con todos los que nos rodean. Y al extender esa misericordia a otros, nos convertimos entonces en canales vivos de la bondad divina, en un mundo que desesperadamente necesita conocer a Dios. Pidamos entonces, mis hermanos, al Señor que nos haga canales de su misericordia y de su compasión. Amén y amén.